Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio de Jesús diciendo: He contemplado el Espíritu Santo que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien vea bajar el Espíritu Santo y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Para muchos que empezaron el año como despistados, para muchos que después de carnavales vino el susto de las avalanchas, para muchos que empezaron el año con las deudas vivas después de los carnavales de final de año y comienzo, para muchos que no tienen claro el horizonte, se oye una canción: más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brilla más. Y las piedras del camino forjarán mi destino. No es entre aplausos, no es entre arcos de triunfo, no es sin tomar la bebida, es entrando por el camino del sacrificio. ¿Por qué es difícil empezar entonces cuando no se tiene claridad en el horizonte? ¿Para qué ser maestro? ¿Para qué ser licenciado? ¿Para qué ser varón? ¿Para qué ser mujer? ¿Para qué ser profesional? ¿Para qué ser asalariado? ¿Para qué ser un drogadicto? ¿Para qué ser un borracho? La pregunta es: ¿para qué? Y la respuesta está clara en el capítulo 49 del profeta Isaías. Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Y ahora habla el Señor que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Y entonces dijo el profeta: ¿Es poco que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob? Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. ¿Quiere saber para qué vive usted? ¿Quiere saber para qué piensa, para qué tiene sentidos, sentimientos? ¿Quiere saber para qué camina? ¿Quiere saber a la larga, cuando se margina del maldito celular que le enclava su mente y su voluntad y la mecaniza y hace de su corazón un corazón de piedra? Lo que está diciendo el Señor: te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Yo le preguntaría a seminaristas que salieron de vacaciones y después de la misión, ¿qué pasó con su vocación? Yo le preguntaría a los catequistas, yo le preguntaría a todos aquellos que hablan de Dios, que cargan un rosario en la mano y hasta la cruz y les tiembla y se les cae. Le preguntaría si a esta altura de la vida ya abrió un panorama y un horizonte que sea capaz de decir lo que dice el cantante español: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve el camino que nunca se ha de volver a pisar. Porque el caminante, el profeta, el elegido, acuérdense lo que dijo el Señor: antes de que te formaras en el vientre materno te llamé, y antes de que nacieras te consagré para ser profeta de las naciones. ¿Dónde está ese corazón ardiente por empezar a trabajar? ¿Dónde está ese corazón incansable que siga
no buscando las alhajas para comprar y poner en los dedos, sino para ir más allá y buscar el corazón del pobre, del humilde, el del pecador, el del esclavizado. O le enseñaba esta semana a alguien que vino sin querer pensarlo a aprender algunas cosas que no sabía. La razón de aquella primera palabra de Cristo en la cruz, la palabra o el sermón más mal predicado en la historia de la iglesia, porque cuando viene la falla humana siempre tenemos el dedo crucificador para crucificar a la persona que creemos que se equivocó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Anoche un joven que tiene conflictos con su papá porque la mamá sufrió un maleficio y lo separaron de su papá. Y esa persona que le hizo maleficio a la mamá y al papá les hizo tantas cosas para que se odiaran. Y en la mamá y la bruja decía: yo les puse el maleficio para que se odiaran. Entonces le quedaba grande al joven pensar: ¿cómo mi papá me puede maltratar? Antes también escuchábamos una cosa terrible, un papá y una hija que no se entendieron nunca para siempre, y terrible para la persona cuando escuchó anoche quién había hecho el maleficio. Cuando el papá fue infiel y engendró un hijo en otra mujer, paralelamente al embarazo de esta persona, el otro se murió, y entonces vino el rechazo puesto en el corazón del papá hacia su hija. Aquí está el problema. ¿Dónde sabe usted hablar de Dios? ¿Dónde sabe argumentar de la verdad de Dios? ¿Dónde sabe hablar del problema o del poder de una cruz? Porque está diciendo el texto precisamente algo que es para nosotros grave. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Por eso, en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, el Señor Jesús dice: Padre, no quieren ni ofrenda, ni holocausto, ni sacrificios, pero me diste un cuerpo. Por eso digo: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ese cuerpo suyo es instrumento de errores, de vicios, de placeres y de pecados, de homicidios, de abortos, etcétera. Ese cuerpo suyo, ¿para qué sirve? Mientras que el cuerpo de Cristo abarcaba la voluntad del Padre y enseñaba que tenía que ir más allá. Sabiendo que era Dios, nació en un pesebre. Sabiendo que era Dios, tuvo que huir hacia Egipto para que no lo mataran. Sabiendo que era Dios, permaneció 30 años sujeto a su padre adoptivo San José y a la Virgen, madurando, preparándose para el definitivo desenlace en su vida. 3 años de predicación, 3 años de servicio, 3 años de anuncio de la gracia de Dios, y al final una cruz. ¿Cuál es el presupuesto suyo para este año? ¿Cuál es el presupuesto suyo? ¿Dónde está entonces esa empresa? ¿Para qué la empresa? ¿Dónde está ese dinero que usted se esfuerza tanto por conseguir, sabiendo que durante tanto tiempo nos sirvió para construir el reino de Dios? Hermano, Juan el Bautista nos está diciendo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que existía antes que yo, y no merezco desatarle las sandalias de los pies, porque existía antes que yo. Este es quien ha dicho el Padre: cuando descienda el Espíritu Santo y se escucha su voz, este es mi Hijo muy amado, el predilecto, escuchad. ¿Cuándo se escuchará de la voz de Dios? Cuando descienda el Espíritu Santo sobre la familia, cuando descienda el Espíritu Santo sobre su empresa. ¿Cuándo se habrá de escuchar? He aquí la empresa de mi corazón. He aquí la empresa de la salvación. He aquí el camino que conduzca a la eternidad. ¿Qué va a hacer con su vida este año? ¿Está esperando nombramientos? ¿Acaso no ha sido nombrado profeta y sacerdote y rey desde el sacramento del bautismo?
Estamos esperando títulos, o para qué buscamos entonces razones sin fundamento, dice el cantante. Hermano, vale la pena saber de Dios. Vale la pena cansarse, esforzarse y arriesgarse a ser rechazado, criticado, murmurado, condenado por tantos cuantos yo tengo la certeza de que voy por Cristo. ¿Dónde están todos aquellos que en las campañas anteriores hicieron marchas asesinas criticando los gobiernos? Y ahora que los costos subieron a la enésima potencia, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué entonces no hay profetas ahora? ¿Por qué entonces no hay servidores de la palabra? ¿Por qué entonces nosotros no tenemos claro lo que dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios? Yo fui llamado a ser apóstol de Cristo por designio de Dios. ¿Usted a qué fue llamado? ¿A ser una madre abortista, un papá abortista? ¿Fue llamado a ser tatuado, a ponerse piercing? ¿Fue llamado a ser instrumento de una sociedad de consumo que asesina los valores y destruye la familia? Por eso, qué lindo es saber decir: siempre hay por quien vivir, por quien sufrir. Siempre hay por quien llorar y a quien amar. Bienaventurados los que tienen alma de pobres, para que digan con Francisco: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Amén. De pie todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Arriba la cruz. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí, vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia.